Buenos días, mis queridos. Mi nombre es Janet, pero todos me llaman Bete por aquí. Tengo 73 años y nací en Guadalajara, Jalisco, pero hace más de 50 años que vivo en la Ciudad de México. Hoy voy a contar una historia que guardé dentro de mí por casi 60 años. Una historia que muchos de mi familia ni siquiera conocen bien, porque el dolor era tanto que las palabras se negaban a salir de mi boca. Si estás viendo este video, deja un like y suscríbete al canal. Esta anciana te lo agradece de corazón. Cuéntame en los comentarios de qué parte de México me estás viendo. A veces imagino cómo mis palabras llegan a lugares donde nunca he pisado y eso calienta mi corazón de una manera que no puedo explicar. También quiero pedirles que comenten cuántos amados hijos e hijas tienen. Estaré muy agradecida de saberlo. Empecemos por el principio. Cuando tenía apenas 14 años, en 1965, éramos una familia sencilla pero feliz. Mi padre, Valdir, era policía militar, un hombre recto como una espada, de aquellos que no aceptaban ni un café gratis durante el servicio, ¿saben? Policía tiene que ser ejemplo, Ned, siempre decía, ajustándose a aquel uniforme impecable antes de salir. Mi madre, Marilén, era maestra de primaria, una mujer fuerte que se levantaba a las 5 de la mañana para dejar listo el café, preparar la lonchera de él y aún así llegar puntualmente a la escuelita donde enseñaba a los niños. Nuestra casa era modesta en la colonia Condesa, que en aquella época era casi zona rural de la Ciudad de México. Teníamos un patio grande con árboles de mandarina, guayaba y un limonero que mi padre cuidaba como si fuera un hijo. Ah, y hablando de hijos, era solo yo, hija única por mucho tiempo. Papá y mamá intentaron tener más hijos, pero después de 3 abortos espontáneos, los médicos dijeron que era arriesgado para la salud de mi madre intentarlo nuevamente. Crecí siendo el centro de atención de ellos, pero sin ser mimada. Privilegio trae responsabilidad. Mamá siempre decía cuando me quejaba de tener que ayudar en las tareas de la casa. Estudiaba en la misma escuela donde mi madre daba clases, lo que era un terror para una adolescente. Imagínense, no podía hacer nada incorrecto porque enseguida ella se enteraba. Nuestros fines de semana eran simples. Los sábados íbamos al mercado de la Merced a comprar las cosas para la semana. Después pasábamos por la casa de mi abuela paterna, que vivía en el centro. Los domingos, después de misa, era día de sopa de fideos y de recibir a los amigos de mi padre, casi todos policías también, con sus familias. Era una vida común, sin lujos, pero llena de seguridad y amor. Todo cambió en aquel invierno de 1965. Recuerdo como si fuera hoy el frío cortante de julio en la Ciudad de México, ese frío que penetra hasta los huesos. Mi padre llegó a casa más tarde de lo normal, con un semblante diferente. No era cansancio, era emoción. Él, que siempre fue de pocas palabras, aquella noche no paraba de hablar durante la cena. Marilyn, Ned, hoy conocí a un niño que partió mi corazón, comenzó, removiendo la sopa de frijol con verduras que mamá había preparado. Fue en un caso en Tepito. Su madre, usuaria de drogas, fue arrestada por tráfico. El padre, nadie sabe quién es. El niño estaba allí, flaco, asustado, sin tener a dónde ir. Mamá escuchaba atenta, como siempre lo hacía. Ella respetaba profundamente el trabajo de mi padre, a pesar de todo el peligro involucrado. Tiene 16 años, Marilén. Se llama Bernardo, un muchacho educado a pesar de todo lo que ha pasado. Podría estar en el crimen como tantos otros de aquel lugar, pero estudia, tiene un cuaderno ordenado, buenas notas. Fue ahí cuando vi en los ojos de mi padre algo que nunca había visto antes, una determinación diferente, casi una súplica. Va a ir a un albergue estatal, pero sabes cómo son esos lugares. Apenas tienen recursos para los niños pequeños, mucho menos para un adolescente. Mi madre puso su mano sobre la de él, como si ya supiera lo que vendría a continuación. Y vino. Estaba pensando, Marilyn, tenemos espacio, tenemos condiciones. Annette siempre quiso un hermano. Recuerdo el silencio que siguió, un silencio pesado, lleno de posibilidades.
Mamá miró a mi padre, luego a mí, luego volvió a él. Valdir, ¿estás hablando de adopción? Él asintió, aquellos ojos azules brillando de una manera que raramente veía. Puede quedarse en el cuartito de atrás, aquel que era de tu madre. Ya es casi un hombre, no va a dar problemas de niño pequeño, y créeme, este niño es especial, lo sentí. Esa noche, la conversación se extendió hasta tarde. Yo me quedé allí, medio olvidada en la mesa, mientras ellos discutían los pros y contras. Mi madre tenía sus reservas. Después de todo, acoger a un adolescente desconocido no es decisión que se toma de la noche a la mañana. Pero mi padre estaba determinado de una manera que nunca había visto. Marilén, no puedo explicarlo. Miré a este niño y vi algo. Vi la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien, de dar una familia a quien nunca la tuvo. Mi madre, que tenía corazón blando a pesar de su apariencia dura de maestra, acabó cediendo. Vamos a conocerlo primero, Valdir. Vamos con calma. La semana siguiente, mi padre consiguió autorización para traer a Bernardo a almorzar a casa. Recuerdo estar espiando por la ventana, curiosa por ver cómo sería este posible nuevo hermano. Cuando el coche de mi padre se estacionó, primero bajó él. Después, un muchacho delgado de cabello castaño, bien cortado, usando una camiseta limpia pero visiblemente desteñida y un pantalón de mezclilla gastado. Bernardo entró en nuestra casa como quien entra en un museo, mirando todo con reverencia, casi con miedo de tocar cualquier cosa. Tenía ojos castaños grandes, un poco tristes, y una sonrisa tímida que aparecía raramente. Hablaba poco, siempre muy educado, llamando a mis padres señor y señora, y a mí niña. «Puedes llamarme Ned», dije, tratando de romper el hielo. «¿Todos me llaman así?» Él asintió, aún sin mirarme directamente. «Gracias, Ned». El almuerzo fue un poco incómodo al principio. Bernardo comía despacio, pequeñas porciones, como si tuviera miedo de que la comida se acabara o que alguien fuera a quitarle el plato. Mi madre, con su instinto maternal, pronto se dio cuenta. «Hay bastante comida, hijo, puedes repetir si quieres», dijo con aquella voz dulce que usaba con sus alumnos más tímidos. Fue la primera vez que vi a Bernardo sonreír de verdad, una sonrisa que transformó completamente su rostro, que de repente pareció mucho más joven, casi infantil. «Usted cocina muy bien, doña Marilyn», dijo, finalmente permitiéndose mirar directamente a mi madre. Vi la mirada que mis padres intercambiaron en aquel momento. Sé ahora, mirando hacia atrás, que fue allí donde la decisión realmente se tomó. En las semanas siguientes, Bernardo vino más veces, se quedaba para la cena, ayudaba a mi padre a regar las plantas del patio, preguntaba sobre mis estudios. Con cada visita parecía relajarse un poco más. Contó que su madre biológica lo dejaba solo por días, que muchas veces no tenía que comer, que aprendió a valerse por sí mismo desde pequeño. Dijo que su sueño era ser mecánico, que le gustaba desmontar y montar cosas para entender cómo funcionaban. «¿Usted cree que realmente puedo ser mecánico algún día, don Valdir?», preguntó cierta vez, con una esperanza tan genuina en la voz que incluso con mi escepticismo adolescente me conmovió. «Claro que puedes, muchacho. Con dedicación puedes ser lo que quieras», respondió mi padre, poniendo la mano en el hombro de Bernardo. El chico se puso rígido por un segundo, como si no estuviera acostumbrado al contacto, pero pronto se relajó. Mi madre fue la última en convencerse totalmente, no por maldad, sino por cautela. Observaba más de lo que hablaba. Noté cómo sus ojos seguían a Bernardo cuando él no se daba cuenta, cómo ella hacía preguntas aparentemente casuales para conocerlo mejor. Una noche, cuando Bernardo ya se había ido, escuché a mis padres conversando en la cocina. «Es un buen muchacho, Marilyn. Tuvo una vida difícil, pero mantuvo la bondad. Eso es raro». «Lo sé, Valdir. Solo tengo miedo de que no seamos lo que él necesita. ¿Ya pensaste si no podemos manejarlo? ¿Si necesita más ayuda de la que podemos ofrecer?» «Vamos un día a la vez, pero ese muchacho necesita una familia, y nosotros podemos ser esa familia». 3 meses después de aquel primer almuerzo, en octubre de 1965,
Bernardo se mudó oficialmente a nuestra casa. Los trámites no fueron tan complicados como podrían haber sido. Mi padre conocía personas en el sistema, y la madre biológica de Bernardo firmó todos los papeles de renuncia a la custodia sin pestañear, ansiosa por librarse de lo que consideraba una carga. Arreglamos el cuartito de atrás, aquel que era de mi abuela antes de fallecer. Pintamos las paredes de azul claro, pusimos una cama nueva, un escritorio para los estudios, un estante para las pocas pertenencias que tenía. Mi madre compró ropa nueva, material escolar, hasta una radio pequeña que podía escuchar en sus ratos libres. El día que llegó para quedarse definitivamente, mi madre hizo un pastel de chocolate con la frase «Bienvenido a la familia, Bernardo», escrita con confites de colores. Él miró aquello, y por primera vez desde que lo conocimos, lloró. No escondió el rostro ni trató de disimular, simplemente dejó que las lágrimas rodaran mientras agradecía repetidamente. Nadie, nunca, nunca, hizo algo así por mí, dijo entre sollozos. Mi madre lo abrazó y por primera vez él correspondió al abrazo sin vacilación. Mi padre, que no era hombre de mostrar emociones fácilmente, se limpió discretamente una lágrima. La adaptación no fue inmediata ni perfecta, claro. Bernardo tenía hábitos extraños. A veces se despertaba gritando en medio de la noche por pesadillas, escondía comida en su cuarto como si temiera que un día se acabara, tenía dificultad para aceptar regalos o cualquier forma de gentileza sin pensar que necesitaba retribuir inmediatamente. Pero poco a poco el muchacho fue sintiéndose más seguro, más en casa. Lo matriculamos en la misma escuela donde yo estudiaba y donde mi madre daba clases. Al principio, los otros alumnos murmuraban, hacían preguntas indiscretas sobre de dónde había venido, por qué estaba viviendo con nosotros. Bernardo respondía con educación, pero sin dar muchos detalles. «Soy el hermano de Ned ahora». Era todo lo que decía, con una simplicidad que desarmaba incluso a los más curiosos. En casa, se esforzaba por encajar en nuestra rutina. Se levantaba temprano, arreglaba su cama meticulosamente, se ofrecía para ayudar en todas las tareas. Mi madre tenía que insistir para que también descansara, para que entendiera que no necesitaba pagar por estar allí. «Hijo, no necesitas hacer todo esto. Esta es tu casa ahora, no un lugar donde trabajas a cambio de techo», explicaba con paciencia. «Es difícil acostumbrarse, doña Marilene», respondía él bajando los ojos. «Siempre tuve que hacer algo a cambio de cualquier cosa. Nada era gratis». Mi padre encontró un taller mecánico cerca de casa donde Bernardo podía ayudar los sábados por la mañana. El dueño, don Antonio, era viejo amigo de mi padre y accedió a enseñarle lo básico al muchacho. Bernardo volvía de esas mañanas con las manos sucias de grasa, pero con un brillo de satisfacción en los ojos que era bonito de ver. «Don Antonio dice que tengo talento para esto», contaba animado durante el almuerzo del sábado. «Hoy conseguí desmontar y volver a montar un carburador solo». En las noches de domingo, cuando recibíamos a los amigos de mi padre para el tradicional plato de fideos, Bernardo inicialmente se mantenía retraído, casi escondido. Con el tiempo, comenzó a participar más, hasta a contar algunas historias que hacían reír a todos. Los colegas de mi padre lo trataban como parte de la familia, lo que claramente significaba mucho para él. Conmigo, la relación tardó un poco más en desarrollarse. Yo, con mis 14 años y toda la inseguridad de la adolescencia, no sabía exactamente cómo actuar con este nuevo hermano que había aparecido de la nada. A veces me burlaba de él, probaba los límites, quería ver hasta dónde llegaba su paciencia. Bernardo nunca respondía, solo sonreía aquella sonrisa triste y decía: «Está bien, Ned, no hay problema». Fue en una tarde lluviosa, de esas típicas de la Ciudad de México, que nuestra relación comenzó a cambiar. Tenía un examen de matemáticas al día siguiente y estaba teniendo dificultades con las ecuaciones. Frustrada, lancé el cuaderno lejos y comencé a llorar de rabia. Bernardo, que pasaba por el pasillo, se detuvo en la puerta de mi habitación. «¿Puedo ayudar?» «Matemáticas siempre fue mi materia favorita», ofreció tímidamente. Reluctante, dejé que se sentara a mi lado.
Para mi sorpresa, Bernardo explicaba de una manera mucho más clara que el profesor. Tenía paciencia, usaba ejemplos de la vida cotidiana, no se enfadaba cuando no entendía a la primera. ¿Ves? Lo conseguiste, Ned. Es solo cuestión de ver el problema desde otro ángulo, decía con una gentileza que me desarmaba completamente. Después de aquel día, comencé a ver a Bernardo con otros ojos. Ya no era el intruso en mi familia, sino alguien que tenía su propio valor, sus propias cualidades. Comencé a incluirlo cuando salía con mis amigos, a defenderlo cuando alguien en la escuela hacía comentarios maliciosos, a realmente tratarlo como un hermano. 6 meses después de su llegada, el cambio en nuestra casa era evidente. Bernardo sonreía más, hablaba más alto, ocupaba su espacio sin pedir disculpas por existir. Mis padres estaban radiantes con el progreso, orgullosos de cómo se estaba desarrollando en la escuela, en el taller, en casa. Mejor decisión que hemos tomado, comentó mi padre cierta noche, observando por la ventana mientras Bernardo ayudaba a mi madre a recoger limones del árbol. Ese muchacho merecía una oportunidad, y mira cómo la aprovechó. Si alguien me preguntara en aquel momento si era feliz con mi nuevo hermano, habría respondido que sí sin vacilar. Bernardo parecía ser exactamente lo que mi familia necesitaba para completarse. Un hijo para mis padres, un hermano para mí, alguien que trajo una energía nueva y positiva a nuestra casa. ¿Cómo podría imaginar que detrás de aquella sonrisa tímida, de aquellos ojos tristes, de aquella gratitud aparentemente sincera, se escondía algo mucho más sombrío? ¿Cómo podría saber que aquella decisión tomada con tanto amor por mi padre acabaría destruyendo nuestra familia de una forma que ninguno de nosotros podría prever? En aquella época, solo veía lo que quería ver. No veía las pequeñas señales, los comportamientos extraños que, mirando hacia atrás ahora, eran como banderas rojas, ondeando furiosamente, advirtiendo de un peligro que no supimos reconocer a tiempo. Los primeros meses con Bernardo fueron como un sueño que muy pronto se transformaría en la peor pesadilla de nuestras vidas. ¿Ya notaron cómo siempre ignoramos esa vocecita dentro de la cabeza que dice que algo no está bien? Fue así conmigo. Las señales estaban todas ahí, parpadeando como un semáforo averiado, pero elegí no verlas. Tal vez por ingenuidad, tal vez por no querer decepcionar a mis padres, tal vez por miedo de estar siendo injusta con alguien que había sufrido tanto. Fue a principios de 1966, unos 3 meses después de que Bernardo se mudara oficialmente a nuestra casa, que comencé a notar pequeños cambios. Nada gritante al principio, solo extrañezas, detalles que parecían fuera de lugar, como un cuadro en la pared que alguien movió un centímetro, y solo quien conoce bien la casa lo nota. Lo primero que noté fue cómo miraba a mi madre cuando creía que nadie estaba viendo. No era una mirada de hijo a madre, ni de gratitud. Era algo más posesivo, como si estuviera planeando algo. Cuando ella pasaba junto a él en la cocina y tocaba su hombro cariñosamente, algo en sus ojos cambiaba por un segundo. Un destello de algo que en aquel entonces no supe identificar. Pero hoy, mirando hacia atrás, reconozco como ira contenida. Cierta mañana me desperté más temprano de lo normal y fui a la cocina a beber agua. Me detuve en la puerta al oír voces bajas, Bernardo y mi madre. Ella estaba preparando el café, como siempre hacía alrededor de las 5 de la mañana, y él se había levantado temprano para ayudar. «No tenías que haberte levantado tan temprano, hijo», decía mi madre con aquella voz dulce suya. «Me gusta estar a solas con usted», respondió él en un tono que me causó un escalofrío. Don Baldir y Ned no la entienden como yo la entiendo. Mi madre rió, aquella risa educada que daba cuando no sabía bien cómo responder a algo. «¡Qué tonterías, Bernardo! Somos una familia». «Antes no tenía nada», continuó él, como si ella no hubiera hablado. «Ahora la tengo a usted». Fue la forma en que lo dijo. No ahora los tengo a ustedes o ahora tengo una familia. Fue específico. Ahora la tengo a usted. Como si mi madre fuera una cosa que le perteneciera a él. Cuando entré en la cocina, Bernardo cambió completamente. Volvió a ser un muchacho educado y sonriente,
ofreciéndome servir un vaso de leche, preguntando si había dormido bien. Pero capté su mirada antes de la transformación, irritado por haber interrumpido el momento. Comenté con mi mejor amiga, Solange, sobre estas pequeñas percepciones. «¿Estás celosa, Ned?», dijo riendo. «Es normal cuando llega un hermano nuevo, ¿no?». Tal vez era eso mismo, tal vez eran solo celos tontos de adolescente. Decidí intentar ser mejor, esforzarme más para aceptar a Bernardo completamente. Pero las cosas extrañas siguieron sucediendo. Mi madre comenzó a notar que algunos objetos personales suyos desaparecían. Un lápiz labial, un peine, una foto antigua donde aparecía sola. Pequeñas cosas que podrían fácilmente justificarse como perdidas por la casa. Cuando mencionaba estas desapariciones durante la cena, Bernardo era siempre el primero en ofrecerse para ayudar a buscar, siempre el más preocupado. «Qué cosa extraña, doña Marilén», decía con aparente preocupación. «¿Está segura de que no lo dejó en la escuela?». Una tarde volví más temprano de la escuela porque me había sentido mal durante la clase de educación física. Nadie esperaba que llegara a esa hora. Mamá estaba en la escuela, papá en el trabajo, y Bernardo debería estar en el taller, ya que era su día de aprendizaje allí. Pero cuando entré en casa silenciosamente, debido al dolor de cabeza, oí ruido en la habitación de mis padres. Pensé que eran ladrones y me quedé paralizada de miedo. Entonces, muy despacio, espié por la puerta entreabierta. Era Bernardo. Estaba acostado en la cama de mis padres, abrazado a la almohada de mi madre, con el rostro hundido en ella, respirando profundamente como si quisiera absorber su olor. A su lado, esparcidos en la cama, estaban varios objetos que reconocí como los perdidos: el lápiz labial, algunas fotos, hasta un cepillo para el cabello. Antes de que me viera, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría oírlo, salí de casa sin hacer ruido y fui a casa de Solange, inventando que me había sentido mal en la calle, no en casa. Aquella noche no pude dormir. Quería contarlo a mis padres, pero ¿qué diría? Atrapé a Bernardo oliendo la almohada de mamá. Sonaba ridículo incluso para mí. ¿Y si realmente eran solo celos, como Solange había sugerido? ¿Y si estuviera viendo problemas donde no existían por no querer compartir a mis padres? Decidí observar más antes de decir cualquier cosa. Comencé a prestar atención a cada detalle del comportamiento de Bernardo, especialmente cuando no sabía que estaba siendo observado. Fue ahí que me di cuenta de cuánto cambiaba dependiendo de quién estaba cerca. Con mi padre era el hijo perfecto, respetuoso, trabajador, interesado en las historias de trabajo en la policía. Con mi madre era carente, casi infantil a veces, siempre buscando aprobación y afecto físico, un toque en el brazo, un abrazo, una caricia en el cabello. Conmigo alternaba entre el hermano mayor protector y largas horas ignorándome completamente, como si fuera invisible. Pero había momentos, pequeños instantes, en que la máscara se deslizaba, como cuando mi padre lo corrigió frente a un vecino sobre cómo sostener una herramienta. Vi su rostro contraerse en una expresión de puro odio antes de rápidamente sonreír y agradecer la corrección. O cuando mi madre mencionó orgullosa que yo había sacado la nota más alta de la clase en español, Bernardo rompió el lápiz que sostenía en dos, escondiendo el gesto debajo de la mesa. Las cosas comenzaron a desaparecer o romperse por la casa. El reloj de pulsera antiguo de mi padre, herencia de mi abuelo, un juego de platos que mi madre había recibido en su boda, mi diario que mantenía escondido debajo del colchón. Cuando se le preguntaba sobre cualquier cosa, Bernardo siempre tenía una coartada perfecta, siempre estaba en otro lugar, siempre tenía una explicación razonable. Un día encontré a mi gato Romeo muerto en el patio. Tenía apenas 2 años y era saludable. Lloré desconsolada mientras mi padre lo enterraba debajo del árbol de guayaba. Bernardo estaba a mi lado, consolándome, diciendo que probablemente el gato había comido algo envenenado en la calle. «Así son los gatos, Ned», dijo, pasando el brazo sobre mis hombros. «Nunca se sabe dónde van, qué comen. No te apegues tanto a los animales, siempre van a partir y dejarte». Algo en su tono me incomodó profundamente. Miré a sus ojos
y por un instante vi algo frío, casi divertido, como si estuviera apreciando mi dolor. Alejé el pensamiento. Sería demasiado absurdo. La situación con mi madre empeoró gradualmente. Bernardo comenzó a crear pequeños conflictos entre ella y mi padre. Contaba historias ligeramente diferentes a cada uno sobre lo que el otro había dicho o hecho. Nada obvio o agresivo, solo pequeñas distorsiones que, con el tiempo, fueron creando desconfianza. Doña Marilén, don Baldir comentó en el desayuno que usted anda muy cansada, que debería dejar algunas clases. Él cree que usted no puede con todo. O entonces, don Baldir, doña Marilene dijo que se molesta cuando usted llega tarde sin avisar. Ella cree que a usted no le importa la familia. Mis padres, que raramente discutían antes, comenzaron a tener pequeños desacuerdos. Nada serio, pero lo suficiente para crear una tensión que no existía antes. Y Bernardo siempre estaba allí, siendo el pacificador, el comprensivo, aquel que entendía los dos lados. Doña Marilén, usted trabaja demasiado, es normal que don Baldir se preocupe. Don Baldir, doña Marilén, solo se preocupa porque lo ama. Él creaba el problema, y después se presentaba como la solución. Era como una danza macabra que solo yo parecía ver. En medio de este torbellino ocurrió algo que me dejó aún más alerta. Clara, mi prima de 15 años que vivía en Querétaro, vino a pasar una semana con nosotros durante las vacaciones de julio. Era hermosa, cabello rubio, ojos verdes, ese tipo de chica que hace que los muchachos volteen la cabeza en la calle. Bernardo quedó inmediatamente fascinado por ella. Al principio pensé que era solo un chico de 17 años, encantado por una chica bonita. Era normal, ¿no? Pero había algo más intenso, más perturbador en la forma en que la observaba, como si ella fuera una presa. Clara se dio cuenta y comenzó a evitar quedarse sola con él. Cuando pregunté qué pasaba, ella dudó, pareciendo avergonzada. Ned, tu hermano es un poco extraño, ¿no? Él me sigue por la casa. Me observa cuando cree que no lo estoy viendo. Ayer por la noche me desperté y él estaba parado en la puerta de la habitación de huéspedes, solo mirándome dormir. Sentí un escalofrío en el estómago. ¿Se lo contaste a tía Marilyn o al tío Baldir? Ella negó con la cabeza. No quiero causar problemas. Él no ha hecho nada, solo me hace sentir incómoda, como si quisiera algo de mí. Al día siguiente, Clara dijo que había recibido una llamada urgente y necesitaba volver a casa antes. Mis padres lo encontraron extraño, pero no cuestionaron demasiado. Bernardo pareció irritado con su partida repentina, aunque intentó disimularlo. Aquella noche escuché ruidos provenientes de su habitación, sonidos rítmicos como si estuviera golpeando algo repetidamente. Al día siguiente noté que sus nudillos estaban rojos y desollados, como si hubiera golpeado una pared. El comportamiento extraño solo empeoró después de eso. Bernardo comenzó a tratarme con una mezcla de desdén e ira cuando estábamos solos. A veces se acercaba demasiado, invadiendo mi espacio personal. Tu prima es una mentirosa, me susurró una vez, acorralándome en el pasillo. Inventó cosas sobre mí, ¿no es lo que te dijo? Sentí miedo por primera vez. No un miedo vago y distante, sino un terror real, físico. Había algo en sus ojos que no era más humano. Era como mirar a un depredador. Ella no dijo nada, conseguí responder, con la voz temblorosa. Solo tuvo que volver por causa de su abuela enferma. Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Bien, porque si alguien comienza a contar mentiras sobre mí, Ned, me voy a poner muy triste, y cuando me pongo triste, hago cosas de las que me arrepiento después. Era una amenaza clara. Tragué saliva y asentí, tratando de parecer tranquila. Cuando finalmente se alejó, corrí al baño y vomité, tomada por un pavor que no podía explicar. Decidí que necesitaba hablar con mis padres. No importaba si parecía una locura. Elegí a mi padre primero. Él era policía, entrenado para percibir cuando algo no estaba bien. Esperé un momento en que estuviéramos solos, un domingo por la tarde en que mi madre había ido a visitar a una amiga enferma,
y Bernardo supuestamente estaba en la biblioteca estudiando para un examen. «Papá», comencé, con la voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado, «necesito contarte algo sobre Bernardo». Mi padre bajó el periódico que estaba leyendo y me miró con atención. «¿Qué pasa, hija?». Le conté todo lo que había visto en la habitación de ellos, los objetos desaparecidos, cómo miraba a mi madre, el incidente con Clara, las amenazas veladas. Mientras hablaba, veía el rostro de mi padre cambiando, primero con sorpresa, después con preocupación, finalmente con algo entre incredulidad y tristeza. Cuando terminé, quedamos en silencio por un largo momento. Mi padre suspiró profundamente. «Ned, ¿estás segura de que no estás interpretando mal las cosas? Bernardo tuvo una vida muy difícil. Es natural que tenga algunos comportamientos extraños a veces». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi propio padre no me creía. «Papá, no es solo comportamiento extraño. Hay algo mal con él, algo serio. Él mira a mamá de una manera que me da escalofríos y la forma en que me habló en el pasillo. Me amenazó». Mi padre se pasó la mano por el rostro, pareciendo de repente más viejo y cansado. «Hija, Bernardo todavía se está adaptando. ¿Fue él quien puso esta idea en tu cabeza? Lo de adoptar a un muchacho fue mía». Fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi padre pensaba que yo estaba inventando todo por celos, o peor, que Bernardo tenía razón sobre mí. «¿Crees que estoy mintiendo?», pregunté, con la voz entrecortada. «No, hija, no es eso. Solo creo que tal vez estás viendo problemas donde no existen. Todos nos estamos ajustando a esta nueva dinámica familiar». En ese momento, escuché la puerta de entrada abriéndose. Bernardo entró cargando algunos libros. Cuando nos vio en la sala, se detuvo, mirando de mí a mi padre y de vuelta a mí. Algo en mi rostro o en la postura de mi padre debe haber delatado el tema de nuestra conversación, porque vi algo oscurecerse en su mirada. «Buenas tardes, don Baldir». «Hola, Ned», dijo con aquella sonrisa perfecta que ahora yo sabía que era completamente falsa. «¿Interrumpo algo?». «No, hijo, solo estaba conversando con Ned sobre cosas de familia», respondió mi padre, levantándose. «¿Cómo fue el estudio?». «Productivo», respondió Bernardo, aún mirándome fijamente. «Aprendí muchas cosas nuevas hoy». Cuando mi padre salió de la sala para buscar agua, Bernardo se acercó a mí. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra era clara como el cristal. «Ya te advertí una vez, netita. No pruebes mi paciencia. No te va a gustar ver lo que sucede cuando me irritan de verdad». Retrocedí, sintiendo que la sangre se me helaba en las venas. Ya no era solo intuición o paranoia. Había algo profundamente malo en Bernardo, algo peligroso, y nadie más que yo parecía capaz de verlo. Aquella noche cerré con llave la puerta de mi habitación por primera vez, y en los días que siguieron comencé a percibir que algo terrible se estaba formando en nuestra casa, como nubes de tormenta acumulándose en el horizonte, anunciando un desastre del que no podríamos escapar. Lo peor estaba por venir, y cuando finalmente llegó, destruyó todo lo que amaba de formas que ninguno de nosotros podría haber imaginado. A veces me pregunto si existen momentos en la vida que dividen todo en antes y después. Para mí fue el 17 de noviembre de 1966, un jueves que comenzó como cualquier otro, pero terminó como el día que destruyó nuestra familia para siempre. La semana había sido tensa. Después de mi conversación con mi padre, Bernardo intensificó la vigilancia sobre mí. Ya no disimulaba cuando estábamos solos. La sonrisa gentil y los ojos tristes daban lugar a una mirada fría, calculadora, que me seguía por la casa como un depredador rastreando a su presa. Mamá estaba más cansada de lo normal aquella semana. La escuela donde enseñaba tenía problemas. Falta de maestros, niños indisciplinados, reuniones de padres que se extendían hasta tarde. Llegaba a casa exhausta, los hombros caídos, aquellos ojos bondadosos ahora siempre rojos de cansancio. Aquel jueves, desperté con un peso en el pecho, una sensación. Observé por la ventana mientras se alejaba, una figura pequeña y determinada caminando hacia la parada del autobús.
No sabía que sería la última vez que la vería con vida. La escuela terminó antes ese día. Algo sobre una asamblea de profesores. Llegué a casa alrededor de las 2:30 de la tarde, esperando encontrar la casa vacía. Papá estaba en el trabajo, mamá en la escuela, y Bernardo debería estar en el taller, como todos los jueves. Pero cuando abrí la puerta, sentí inmediatamente que algo estaba mal. Primero, el silencio. No el silencio normal de una casa vacía, sino un silencio pesado, opresivo, como si el propio aire estuviera conteniendo la respiración. Después, el olor, leve, metálico. En aquel momento no lo reconocí, pero hoy sé que era el olor de la sangre. ¿Hay alguien en casa? Llamé, mi voz pequeña en el silencio. Ninguna respuesta. Dejé mi mochila en el sofá y caminé lentamente por el pasillo. La puerta de la habitación de mis padres estaba entreabierta, un rayo de luz escapando hacia el pasillo oscuro. La empujé despacio, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romper mis costillas. Lo que vi en esa habitación me perseguirá hasta el día en que cierre los ojos por última vez. Mi madre estaba en la cama de ellos. Vestía el vestido azul claro que tanto le gustaba, ahora manchado de rojo oscuro. Su rostro, siempre tan expresivo, tan lleno de vida, estaba congelado en una expresión de horror y sorpresa. Los ojos abiertos, vidriosos, mirando al techo sin ver. La garganta... Oh, Dios mío, la garganta tenía un corte profundo de oreja a oreja, como si alguien hubiera intentado decapitarla. Y al lado de la cama, sentado en una silla, observándola con una expresión casi soñadora, estaba Bernardo. Las manos ensangrentadas descansaban en su regazo. A su lado, en el suelo, un cuchillo de cocina, el mismo que mamá usaba para cortar carne los domingos. Él no notó mi presencia inmediatamente. Estaba perdido en algún tipo de trance, mirando el cuerpo de mi madre como si admirara una obra de arte que él mismo había creado. Un sonido escapó de mi garganta, no un grito ni un llanto, sino un ruido animalesco, primitivo, de puro horror. Fue eso lo que hizo que Bernardo girara la cabeza en mi dirección. «Ah, Ned», dijo, como si nos estuviéramos encontrando en el desayuno. «¿Llegaste más temprano hoy?» No pude responder. Mis ojos iban de mi madre muerta a Bernardo y de vuelta, incapaces de procesar lo que estaban viendo. «Ella también volvió más temprano», continuó, señalando casualmente el cuerpo. «Dijo que no se sentía bien, quería descansar un poco antes de preparar la cena». Una sonrisa extraña apareció en su rostro. «Creo que ahora va a descansar para siempre». Finalmente encontré mi voz. «¿Qué hiciste?» Las palabras salieron estranguladas, casi inaudibles. Bernardo inclinó la cabeza hacia un lado, como un perro curioso. «¿Qué parece que hice, netita? Nos liberé a todos». «¿Liberó?», repetí, incapaz de comprender. «Ella estaba estorbando», explicó, como si fuera lo más obvio del mundo. «Se interponía entre mí y tu padre, entre mí y tú. Era posesiva, controladora. ¿No te diste cuenta de cómo nos sofocaba a todos con ese amor falso? Era como oír a alguien hablando en una lengua extranjera. Podía distinguir las palabras, pero no tenían sentido juntas. «Mataste a mi madre», dije, y decirlo en voz alta hizo que todo fuera terriblemente real. «¡Mataste a mi madre!». El grito pareció despertar algo en Bernardo. La expresión soñadora desapareció, reemplazada por aquella mirada fría y depredadora que yo había visto solo en vislumbres antes. «Y ahora voy a tener que matarte a ti también», dijo, levantándose lentamente. «Es una lástima. Me agradabas, Ned. Podríamos haber sido una familia feliz, yo, tú y tu padre. Pero nunca me diste una oportunidad, ¿verdad? Siempre desconfiando, siempre observándome como una pequeña espía». Tomé el cuchillo. No recuerdo haberme movido, haberme agachado para cogerlo del suelo. En un instante estaba paralizada en la puerta. Al siguiente, el cuchillo estaba en mi mano, pesado y resbaladizo con la sangre de mi madre. «Aléjate de mí»,
advertí, con la voz más firme de lo que esperaba. No te acerques. Bernardo se rió, una risa gutural, enfermiza, que no combinaba con su rostro joven. ¿O qué, netita? ¿Vas a matarme también? No tienes el valor. Siempre fuiste la consentida de mamá, la muñequita protegida. Dio un paso adelante. «Detente», grité, levantando el cuchillo. Otro paso. «Te estoy advirtiendo, Bernardo. Un paso más». Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que sintiera su olor, una mezcla de sudor, sangre y algo más, algo químico que no reconocí en aquel momento, pero que más tarde descubrí que era cocaína. Sus ojos estaban dilatados, febriles. «Eres igual que tu madre», susurró. «Débil, patética. ¿Crees que puedes detenerme? Acabo de cortarle la garganta y ni pestañeé. ¿Qué crees que voy a sentir cuando sea tu turno?» Algo dentro de mí se rompió. No sé explicarlo. Fue como si una presa reventara y toda la rabia, todo el miedo, todo el horror de aquel momento inundara mi cuerpo. Avancé con el cuchillo, no por autodefensa o cálculo, sino por puro instinto animal. La hoja entró en su estómago con una facilidad aterradora, como cortar mantequilla blanda. Bernardo miró hacia abajo, sorprendido, como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Entonces sus ojos encontraron los míos, y por primera vez vi miedo genuino en ellos. «Tú eres...» comenzó, pero no terminó la frase. Tambaleándose hacia atrás, arrancó el cuchillo de mi mano. Cuando cayó al suelo, la sangre comenzó a extenderse rápidamente por el piso, mezclándose con la de mi madre. Me quedé allí, paralizada nuevamente, mirando mis manos ensangrentadas, el cuerpo de mi madre en la cama, Bernardo retorciéndose en el suelo. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, horas tal vez. El tiempo había perdido todo significado. Solo volví a la realidad cuando escuché la puerta de entrada abriéndose y la voz de mi padre llamando alegremente. «Estoy en casa. Conseguí salir antes hoy». Lo que sucedió después quedó grabado en mi memoria, como una serie de flashes desconectados, imágenes congeladas en el tiempo. Mi padre apareciendo en la puerta de la habitación, la sonrisa muriendo en sus labios cuando vio la escena. Bernardo, aún vivo, estirando una mano temblorosa hacia él. «Papá, ella me apuñaló. Ayúdame». Yo, cubierta de sangre, incapaz de explicar, incapaz de hacer cualquier cosa más que señalar el cuerpo de mi madre. «Él la mató, papá. Él mató a mamá». Mi padre cayendo de rodillas entre nosotros dos, el rostro contraído en una máscara de dolor indescriptible. Bernardo, súbitamente cobrando fuerzas, sacando una pequeña pistola de debajo del colchón, el arma de reserva de mi padre que guardaba para emergencias. El sonido ensordecedor del disparo cuando mi padre, percibiendo la intención de Bernardo, se lanzó sobre él. La bala que erró a mi padre por centímetros y se alojó en la pared. La lucha desesperada entre los dos, mi padre tratando de arrancar el arma de las manos de Bernardo usando sus últimas fuerzas para intentar disparar nuevamente. Y finalmente, el momento en que mi padre, policía entrenado, consiguió volcar el arma en dirección a Bernardo. Otro disparo. Silencio. El cuerpo de Bernardo, finalmente inmóvil, los ojos abiertos, fijos en el techo, exactamente como los de mi madre. Mi padre, respirando pesadamente, soltando el arma como si quemara sus manos. Nosotros dos, sentados en el suelo de aquella habitación transformada en matadero, incapaces de hablar, de llorar, de hacer cualquier cosa más que mirar los dos cuerpos y la sangre que parecía estar en todas partes. Así fue como la policía nos encontró. Una hora después, cuando un vecino, habiendo oído los disparos, finalmente creó valor para llamar a la delegación. Lo que siguió fue un borrón de uniformes, preguntas, luces de flash de cámaras fotográficas, cintas amarillas aislando nuestra casa. Recuerdo ser envuelta en una manta a pesar del calor, porque no paraba de temblar. Recuerdo la mirada de lástima de los policías, colegas de mi padre, cuando nos llevaron a la delegación. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de declaraciones, funerales, titulares sensacionalistas en los periódicos.
Tragedia familiar. Adolescente adoptado mata a la madre y es muerto por el padre policía. La investigación reveló cosas sobre Bernardo que ninguno de nosotros sabía. No era el huérfano inocente que mi padre creía haber rescatado. Su madre no estaba presa por tráfico. Había sido asesinada 3 años antes, con fuertes sospechas de que el propio hijo fuera culpable, aunque nunca consiguieron probarlo. Bernardo había pasado por 5 familias adoptivas antes que nosotros. Todas lo devolvieron al sistema alegando comportamiento perturbador, desde tortura de animales hasta intentos de agresión sexual contra niños más pequeños. Todo esto estaba en los registros que, por algún motivo, incompetencia o corrupción, nunca llegaron a mi padre cuando inició el proceso de adopción. Encontraron en su habitación un diario detallando fantasías violentas involucrando a mi madre y, más perturbador aún, planes para matar a mi padre y hacer que pareciera suicidio, después convencerme de escapar con él a otro estado. La investigación concluyó que tanto mi padre como yo habíamos actuado en legítima defensa. No hubo acusaciones formales, pero el daño ya estaba hecho. Nuestra familia había sido destruida. Nuestra casa, antes llena de amor y seguridad, ahora estaba manchada por sangre que ninguna cantidad de limpieza conseguiría remover. Vendimos la casa algunas semanas después. Ninguno de nosotros conseguía siquiera mirarla sin revivir aquel día. Nos mudamos a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad, intentando recomenzar, intentando encontrar un camino a través del horror que se había vuelto nuestra realidad. Pero, ¿cómo recomenzar cuando tu mundo entero se derrumbó? ¿Cómo seguir adelante cuando la persona que más amabas fue brutalmente arrancada de tu vida? ¿Cómo confiar nuevamente cuando la confianza de tu padre en alguien resultó en semejante desastre? Esa es la pregunta que me atormentó en los meses y años siguientes. Una pregunta para la cual no tenía respuesta. Al menos, no todavía. Lo que no sabía en aquel momento terrible, mientras miraba la sangre en mis manos, la sangre de mi madre, la sangre de Bernardo, era que aquello era solo el comienzo de nuestra prueba. Que lo peor aún estaba por venir. En forma del silencio aplastante de mi padre, en el peso de la culpa que lo consumía día tras día, en la depresión que gradualmente lo alejaba de mí, la única familia que le quedaba. Y yo, una chica de 15 años que acababa de ver a su madre asesinada y había sido forzada a apuñalar a alguien para sobrevivir, ¿cómo podría saber que necesitaría encontrar fuerzas que ni imaginaba tener para no solo seguir viviendo, sino para salvar a mi padre del abismo de desesperación en el que estaba hundiendo? La vida como la conocíamos había terminado en aquella habitación ensangrentada, y el camino por delante era más oscuro y solitario que cualquier cosa que pudiéramos imaginar. El silencio tiene un peso, ¿saben? Después de aquel día, el silencio en nuestro nuevo departamento era tan pesado que a veces me despertaba en medio de la noche, sofocándome, como si se hubiera transformado en algo físico, presionando mi pecho hasta que no podía respirar. Las primeras semanas después del entierro de mamá fueron de puro estupor. Era como si nos estuviéramos moviendo bajo el agua, lentos, desorientados, incapaces de oír o sentir completamente. Papá consiguió una licencia en el trabajo, y yo falté a la escuela por casi un mes. Nadie cuestionó. La historia había salido en todos los periódicos locales. La tragedia de la familia Santos, titulaban los encabezados, con fotos nuestras tomadas de álbumes familiares que alguien, algún conocido, algún vecino, había vendido a la prensa. Nuestro pequeño departamento en la colonia Roma, lejos de nuestra antigua casa, debería ser un nuevo comienzo. Pero, ¿cómo recomenzar cuando tu vida ha sido despedazada tan violentamente? En los primeros días, apenas hablábamos el uno con el otro, no por enojo o resentimiento, sino porque las palabras parecían totalmente inadecuadas ante lo que habíamos vivido. Por la noche, escuchaba a mi padre llorando en la habitación de al lado, un llanto contenido, ahogado por la almohada, como si incluso en su dolor intentara no molestarme. Por la mañana, preparaba nuestro desayuno en silencio, los ojos hinchados y rojos,
pero siempre tratando de sonreír cuando me veía, una sonrisa que nunca llegaba a los ojos, que solo destacaba aún más la devastación en su rostro. «¿Cómo estás hoy, hija?», preguntaba, la misma pregunta todas las mañanas, como un ritual. «Estoy bien, papá», respondía yo, la misma mentira todos los días. No estábamos bien. Estábamos despedazados, sangrando por dentro, incapaces de lidiar con la monstruosidad de lo que había sucedido. Fue en la tercera semana en nuestro nuevo hogar que me di cuenta de que algo más allá del dolor y el luto estaba consumiendo a mi padre. Comenzó a perder peso rápidamente, siempre alegando no tener hambre cuando yo intentaba hacerlo comer. Dormía cada vez menos. Muchas veces lo encontraba de madrugada sentado en el pequeño balcón del departamento, mirando a la nada, un vaso de whisky en la mano. «Necesitas dormir un poco, papá», decía yo. «No consigo cerrar los ojos sin ver», comenzaba, pero nunca terminaba la frase. No necesitaba hacerlo. Yo también veía al cerrar los ojos. Mi madre en la cama, la sangre, Bernardo, el cuchillo, el disparo, una película de horror que se repetía sin parar. Una mañana, cuando entré en la cocina, encontré a mi padre sentado a la mesa, rodeado de papeles, informes policiales, documentos de adopción, fotos de Bernardo más joven, artículos viejos de periódico. Tenía los ojos fijos, vidriosos, en las páginas frente a él. «¿Qué es esto, papá?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Debería haberlo visto, Ned», respondió, con la voz ronca de quien no habla por horas. «Está todo aquí, todas las señales, el historial, las alertas. ¿Cómo pude ser tan ciego?». Me senté junto a él, mirando los documentos esparcidos. Había informes de psicólogos describiendo a Bernardo como potencialmente peligroso, incapaz de empatía, propenso a comportamientos manipulativos. Había registros de incidentes en las casas anteriores. Un niño más pequeño empujado por las escaleras, un perro encontrado muerto, objetos robados, pequeños incendios. «No era tu culpa», dije, sosteniendo la mano helada de mi padre. «No lo sabías. Nadie te mostró estos documentos». «Soy policía, Ned», dijo, retirando la mano. «Mi trabajo es investigar, descubrir la verdad, y ni siquiera investigué al muchacho que traje a mi casa, cerca de mi familia». La culpa comenzó a consumirlo como una enfermedad. Día tras día veía a mi padre desapareciendo dentro de sí mismo. Cuando finalmente volvió al trabajo, después de 6 semanas de licencia, era apenas una sombra del hombre que había sido. Los otros policías lo trataban con una mezcla de lástima e incomodidad. Él, que siempre había sido respetado por su integridad y competencia, ahora era visto como una tragedia ambulante. Volví a la escuela también, aunque había suplicado cambiar a otra. No soportaba las miradas, los susurros cuando pasaba. Algunas amigas intentaron acercarse, pero yo ya no sabía cómo ser normal, cómo hablar de cosas comunes de adolescente cuando había visto y hecho cosas que nadie de mi edad debería experimentar. Solange, mi mejor amiga, fue la única que persistió. Venía al departamento casi todos los días después de clase, incluso cuando yo apenas hablaba. Se sentaba conmigo en silencio, a veces simplemente sosteniendo mi mano, otras veces contando los chismes de la escuela como si nada hubiera pasado. Su presencia era como un hilo tenue conectándome al mundo que existía antes de la tragedia. A medida que los meses pasaban, una rutina sombría se estableció. Papá trabajaba largas horas, llegando a casa tarde, muchas veces oliendo a alcohol. Yo cuidaba la casa lo mejor que podía, cocinaba lo básico que había aprendido con mamá, intentaba mantener las notas en la escuela. Nos hablábamos cada vez menos. Fue un año después de la muerte de mamá que la situación tocó fondo. Yo acababa de cumplir 16 años, una fecha que pasó casi desapercibida, con solo un pequeño pastel comprado por Solange y un abrazo torpe de mi padre. Él parecía peor cada día, más delgado, más distante, con ojeras profundas y una expresión vacía que me asustaba. Aquella noche, llegué de la escuela y encontré el departamento oscuro y silencioso.
Llamé, pero no obtuve respuesta. Una sensación de pánico comenzó a crecer en mi pecho mientras revisaba las habitaciones vacías. Cuando llegué al baño y la puerta estaba cerrada con llave, el pánico se convirtió en terror. «¡Papá!», grité, golpeando la puerta. «¡Papá, contesta, por favor!». Silencio. Corrí a la cocina, tomé un cuchillo y volví para forzar la cerradura. Cuando la puerta finalmente cedió, la escena ante mí congeló mi sangre. Mi padre en la bañera, el agua enrojecida, un corte profundo en cada muñeca, la cabeza caída hacia un lado, los ojos cerrados. Por un momento terrible, pensé que había llegado demasiado tarde. Entonces noté el movimiento sutil de su pecho. Estaba respirando, aunque débilmente. No recuerdo bien lo que hice después. Sé que grité pidiendo socorro, que corrí al teléfono, que llamé a una ambulancia, que intenté detener el sangrado con toallas, que repetí sin parar. «No me dejes, papá, por favor, no me dejes». Las horas en el hospital fueron las más largas de mi vida. Sentada sola en la sala de espera, con la ropa aún manchada de sangre, sangre de mi padre, esta vez, sentí que había llegado a mi límite. Tenía 16 años y ya había visto más muerte y sufrimiento de lo que muchos ven en toda una vida. Había perdido a mi madre, había quitado una vida, aunque en legítima defensa, y ahora estaba a punto de perder a mi padre también. Cuando el médico finalmente apareció para decir que él sobreviviría, que habíamos llegado a tiempo, me derrumbé en lágrimas. No de alivio, sino de agotamiento total. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que todo mi cuerpo dolía, hasta que las enfermeras se preocuparon de que necesitaría sedación también. Mi padre estuvo internado por 2 semanas, primero en la UCI, después en el ala psiquiátrica. Los médicos hablaban de depresión severa, ideación suicida, trastorno de estrés postraumático. Para mí, eran solo palabras técnicas para describir lo que ya sabía. Mi padre se estaba ahogando en culpa y yo no sabía cómo salvarlo. Durante esas 2 semanas me quedé en casa de Solange. Sus padres me trataron con cariño, intentando darme un atisbo de normalidad. Tío Carlos, padre de Solange y amigo de infancia de mi padre, me visitaba todos los días en el hospital, muchas veces quedándose allí cuando yo no podía por causa de la escuela. Cuando mi padre finalmente recibió el alta, vino con una bolsa de medicamentos y una recomendación para terapia 2 veces por semana. Estaba más tranquilo, pero aún distante, como si una parte de él hubiera permanecido en aquella bañera. «Lo siento, Ned», fueron sus primeras palabras cuando quedamos solos en casa. Yo no estaba pensando en ti. Solo quería que el dolor parara. Lo abracé, sintiendo sus huesos bajo la piel. Tan frágil, tan diferente del hombre fuerte que yo conocía. «Vamos a superar esto, papá», dije, sin realmente creerlo. «Juntos. ¿Prometes que no me dejarás?». Él asintió, pero no consiguió mirarme a los ojos. «Prometo intentarlo». Los meses siguientes fueron de recuperación lenta, dolorosa, con altos y bajos aterradores. La terapia ayudó, no de forma milagrosa, pero poco a poco. El psiquiatra ajustó los medicamentos varias veces hasta encontrar la combinación que mantenía los pensamientos más sombríos bajo control. Mi padre volvió al trabajo, pero en servicio administrativo, lejos de las calles y de la presión. Contamos con la ayuda inesperada de personas que hasta entonces eran solo conocidos distantes. La señora del departamento de al lado, doña Iracema, viuda de 70 años, comenzó a traer platos caseros casi a diario, insistiendo en que estábamos muy delgados. El portero del edificio, don Juvenal, siempre encontraba una manera de arreglar pequeñas cosas en el departamento sin cobrar. La profesora de español se ofreció a darme clases extras para compensar el tiempo perdido. Pequeños gestos de bondad que juntos formaron una red de seguridad a nuestro alrededor, impidiendo que cayéramos nuevamente en el abismo. Aún así, nunca volvimos a ser quienes éramos antes. ¿Cómo podríamos? Cargábamos cicatrices visibles e invisibles que reformularon completamente quiénes éramos, cómo veíamos el mundo, cómo nos relacionábamos el uno con el otro y con los demás. En mi cumpleaños número 17, mi padre hizo un esfuerzo visible por crear algo de normalidad. Compró un pastel,
Invitó a Solange y a 2 compañeros más de la escuela que se habían acercado a mí. Incluso puso una música que mamá adoraba. En medio de la pequeña celebración, nuestras miradas se cruzaron y vi en él una mezcla de tristeza y determinación que me partió el corazón. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, me entregó un pequeño paquete. «Era de tu madre», dijo. «Ella quería que lo tuvieras en tu cumpleaños 18, pero creo que ella querría que lo tuvieras ahora». Dentro de la cajita había un collar de oro con un pequeño dije en forma de libro abierto, una referencia al amor que mamá tenía por la lectura y trataba de inculcarme desde pequeña. Lo compró meses antes de que todo ocurriera, continuó con la voz entrecortada. Lo guardé exactamente donde ella lo había escondido. Mirando aquel collar, algo se quebró dentro de mí, no de forma destructiva, sino como si una presa finalmente cediera, liberando emociones que había mantenido contenidas por tanto tiempo. «La extraño tanto», confesé, las lágrimas corriendo libremente. «Todos los días, papá, todos los días despierto pensando que voy a escuchar su voz por la casa». «Yo también, hija», respondió, y por primera vez desde la tragedia lloró abiertamente frente a mí, no escondido en su habitación, no silenciosamente, sino con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. «No pasa un segundo sin que piense en ella, sin que me arrepienta». «No fue tu culpa», dije con toda la convicción que pude reunir. «Papá, mírame. No fue tu culpa. Solo querías ayudar a alguien. Solo querías hacer el bien». «Pero traje al monstruo a nuestra casa, Ned. Insistí, incluso cuando tu madre tenía dudas. Y él nos engañó a todos. Ni siquiera los especialistas vieron lo que realmente era». Permanecimos ahí abrazados, llorando juntos por primera vez. Fue doloroso, pero de alguna forma también purificador, como si juntos finalmente pudiéramos comenzar a drenar el veneno de la culpa y el resentimiento que nos consumía por dentro. Aquella noche no curó mágicamente todo. Mi padre aún tenía días malos, aún luchaba contra la depresión, aún despertaba gritando por pesadillas. Yo aún tenía flashbacks terribles, aún evitaba ciertos lugares y situaciones, aún me sobresaltaba con cualquier ruido repentino. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no sufríamos separadamente, cada uno aislado en su dolor. Estábamos sufriendo juntos, y de alguna manera, eso hacía la carga más soportable. En los meses siguientes, establecimos nuevos rituales familiares, pequeños momentos de conexión que nos ayudaban a continuar. Los domingos hacíamos hotcakes juntos, como mamá solía hacer. Las noches de viernes veíamos una película, siempre algo ligero, nada con violencia o suspenso. Los sábados visitábamos el cementerio, llevando flores frescas para mamá. Y poco a poco, tan despacio que apenas noté cuándo comenzó, fuimos reaprendiendo a vivir. No como antes, nunca sería como antes, pero de una nueva forma, llevando nuestras cicatrices con más dignidad, aprovechando los momentos buenos cuando venían, enfrentando juntos los momentos malos. En mi último año de preparatoria, cuando llegó el momento de decidir qué haría con mi vida, la respuesta vino naturalmente: psicología. Quería entender lo que había ocurrido con nuestra familia. Quería ayudar a otras personas que pasaban por traumas. Quería transformar todo aquel dolor en algo positivo. Cuando se lo conté a mi padre, vi un brillo en sus ojos que hacía mucho no veía. Un atisbo del hombre que había sido antes, del policía idealista que creía en hacer la diferencia. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti», dijo, sosteniendo mis manos. «Y yo lo estoy, Ned, tan orgulloso que apenas cabe en mi pecho». Fueron palabras simples, pero significaron el mundo para mí, una señal de que a pesar de todo, aún había esperanza para nosotros, de que podríamos no solo sobrevivir a la tragedia, sino eventualmente encontrar un camino más allá de ella. El camino sería largo, sinuoso, con muchos obstáculos aún por venir, pero en aquel momento, por primera vez desde el día que lo cambió todo, sentí que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar algún tipo de paz. Lo que no sabía
es que esa paz vendría de formas inesperadas y que el viaje de sanación sería tan transformador como doloroso, que necesitaríamos descender aún más profundo en el pozo del dolor antes de finalmente encontrar la luz. El tiempo es extraño cuando pasas por una tragedia. A veces parece que todo ocurrió ayer. Puedo sentir el olor de la sangre, oír los gritos, ver los ojos vacíos de mi madre. Otras veces parece que sucedió en otra vida, a otra persona. Hoy, a los 73 años, mirando hacia atrás, veo que aquella niña de 14 años que perdió todo en un día nunca imaginaría la vida que acabaría construyendo a partir de las cenizas. Entré a la Facultad de Psicología de la UNAM en 1970, con 19 años. Fue un logro no solo mío, sino de ambos. Mi padre había vuelto a trabajar a tiempo completo, aunque todavía en la parte administrativa de la policía, y yo daba algunas clases particulares para ayudar con los gastos. No era fácil, pero estábamos avanzando, un día a la vez. El campus universitario era un mundo aparte de lo que conocía. Por primera vez desde la tragedia, estaba en un lugar donde no era la niña de aquella familia, donde las personas no conocían mi historia antes siquiera de conocerme. Era liberador y aterrador al mismo tiempo. Podía ser quien quisiera, pero también me sentía como una impostora, como si cargara un secreto terrible que, de ser descubierto, haría que todos se alejaran. En mi segundo año de carrera, ocurrió algo que cambiaría mi vida nuevamente, pero esta vez para mejor. En un seminario sobre trauma, el profesor invitó a un psiquiatra para hablar sobre su experiencia tratando a sobrevivientes de situaciones extremas. El doctor Eduardo Méndez tenía unos 40 años, cabello canoso prematuramente, ojos amables detrás de anteojos de marco fino. Habló con tanto conocimiento y empatía que me quedé después de la clase para hacerle preguntas. «¿Tienes un interés particular en el tema?», observó después de mi tercera pregunta. Dudé. Era la primera vez que consideraba compartir mi historia con alguien de la facultad. «Es personal», respondí finalmente. Él asintió sin presionar. «Si quieres conversar algún día, trabajo en la clínica universitaria los martes y jueves». Tardé 3 semanas en reunir el valor, pero finalmente fui. Sentada en aquella pequeña sala con paredes azul claro, le conté todo. Sobre Bernardo, sobre mi madre, sobre el intento de suicidio de mi padre, sobre cómo aún despertaba gritando muchas noches. Hablé por casi 2 horas sin parar, palabras brotando como una presa rota. El doctor Eduardo escuchó sin juzgar, sin aquella expresión de horror o lástima que tanto temía. Cuando terminé, él no ofreció soluciones milagrosas ni frases hechas de consuelo. «Janet», dijo, y fue la primera vez que alguien me llamaba por mi nombre completo en años. «Lo que has vivido es inimaginable para la mayoría de las personas. Que estés aquí, estudiando, funcionando, es extraordinario. Pero la verdadera sanación no viene solo de sobrevivir. Viene de integrar el trauma a tu historia, sin dejar que él defina quién eres». Aquellas palabras abrieron algo dentro de mí. Comenzamos una terapia formal, una vez por semana. No fue fácil. Muchas veces salía de las sesiones exhausta, drenada, como si hubiera corrido un maratón emocional. Pero lentamente comencé a ver mi historia desde otra perspectiva. «No eres solo una víctima, Janet», me dijo el doctor Eduardo cierta vez. «Eres una sobreviviente y más que eso, salvaste a tu padre. Sin ti, él no estaría vivo hoy». Nunca lo había pensado así. Siempre me vi como la niña que no percibió el peligro a tiempo, que no pudo proteger a su madre, que fue forzada a lastimar a alguien para sobrevivir. La idea de que también había fuerza y coraje en mis acciones era revolucionaria. Compartí estas ideas con mi padre, que ahora tenía su propio terapeuta. Poco a poco, nuestra relación fue transformándose. Ya no éramos solo 2 sobrevivientes unidos por la tragedia, sino 2 personas reconstruyendo una conexión genuina, basada no solo en lo que habíamos perdido, sino en lo que aún teníamos el uno en el otro. Fue en terapia que finalmente pude hablar sobre algo que había guardado por años,
la culpa por haber matado a Bernardo. Incluso sabiendo que fue en defensa propia, incluso sabiendo lo que él había hecho, aquel momento en que clavé el cuchillo en él me perseguía. Quité una vida, confesé, con las manos temblorosas. A veces despierto y siento el peso de él cayendo sobre el cuchillo. Siento la sangre caliente en mis manos. En situaciones extremas, nuestro cerebro solo tiene algunas opciones: huir, congelarse o luchar, explicó el doctor Eduardo. No estabas pensando racionalmente en ese momento, estabas sobreviviendo. No fue una elección consciente, fue puro instinto. Me tomó mucho tiempo aceptarlo, entender que mi reacción no me convertía en alguien como Bernardo, que existía un abismo entre matar por placer o poder, como él hizo con mi madre, y matar para defenderse cuando no hay otra opción. En mi tercer año de carrera, comencé a abrirme más. Hice amigos, participé en grupos de estudio, incluso fui a algunas fiestas. Nada extravagante, pero pequeños momentos de normalidad que antes parecían imposibles. Uno de esos amigos era Carlos, estudiante de Derecho que conocí en la biblioteca. Comenzamos hablando sobre libros y terminamos hablando de todo. En nuestro cuarto encuentro, en un café cerca de la universidad, tomó mi mano sobre la mesa. ¿Puedo contarte un secreto, Ned?, dijo, usando el apodo que pocos usaban ahora. Sé quién eres. Lo supe desde el primer día. Mi sangre se heló. ¿Qué quieres decir? Mi padre es abogado. Trabajó en tu caso, hace 4 años. Reconocí tu nombre. Retiré mi mano, lista para levantarme e irme corriendo. Él continuó rápidamente. Espera, por favor. No se lo he contado a nadie, nunca lo haría. Solo quería que supieras que te admiro, el valor que debe haber requerido seguir adelante después de todo. Me quedé paralizada, sin saber cómo reaccionar. Parte de mí quería huir, esconderme de la exposición. Otra parte sentía un extraño alivio, como si un peso hubiera sido levantado por no tener que fingir más, al menos con una persona. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté, con la voz apenas audible. Porque creo que me estoy enamorando de ti, respondió simplemente. Y quería comenzar con total honestidad. Fue el inicio de mi primera relación, lenta, vacilante, llena de retrocesos de mi parte. Carlos tenía una paciencia infinita, nunca presionándome, siempre respetando mis límites, incluso cuando no los entendía completamente. Tardé 6 meses en dejarlo besarme, casi 1 año en poder estar sola con él en una habitación cerrada, sin entrar en pánico. Cuando finalmente le conté a mi padre sobre Carlos, se puso visiblemente nervioso. La idea de verme involucrada con alguien traía de vuelta los miedos de lo ocurrido con Bernardo. Invité a Carlos a cenar, y mi padre lo interrogó como solo un policía sabe hacerlo. Carlos aguantó todo con respeto e incluso humor, entendiendo de dónde venía la preocupación. Al final de la noche, cuando Carlos se fue, mi padre me abrazó. «Parece un buen muchacho, Ned», dijo, con la voz entrecortada. «Tu madre lo habría aprobado». Fue la primera vez que mencionó a mi madre sin aquella sombra de culpa y dolor absoluto. Un pequeño milagro. Me gradué en 1974, a los 23 años. Carlos se graduó en Derecho el mismo año. Nuestro noviazgo se había fortalecido, sobreviviendo a las presiones de la universidad, a mis luchas internas, a los miedos de mi padre. En la graduación, con el diploma en la mano, miré hacia el público y vi a mi padre aplaudiendo de pie, lágrimas en los ojos. A su lado estaba Solange, que se había convertido en maestra, y algunos amigos queridos que habíamos hecho a lo largo de los años. Fue en ese momento que me di cuenta de algo importante. Habíamos construido una nueva vida. No perfecta, no sin dolor o cicatrices, pero una vida con conexiones genuinas, logros reales, momentos de alegría verdadera. Carlos me pidió matrimonio aquella noche, durante la fiesta de graduación. Dije que sí, pero con una condición: que viviéramos cerca de mi padre. Él entendió sin que tuviera que explicar. Mi padre había mejorado mucho, pero aún nos necesitaba cerca, y yo no podría ser feliz sabiendo que él estaba solo.
Nos casamos en 1975. Una ceremonia pequeña, con solo amigos cercanos y familia. Mi padre me llevó al altar, más delgado y con mucho más cabello blanco de lo que debería tener a los 50 años, pero con una sonrisa genuina en el rostro. Cuando me entregó a Carlos, susurró: «Tu madre estaría tan orgullosa de la mujer en que te has convertido». Compramos una casa a 10 minutos de la suya. Carlos abrió un pequeño bufete de abogados especializado en derechos humanos. Yo comencé a trabajar en una clínica comunitaria, atendiendo a personas que no podían pagar por terapia particular. El trabajo era desafiante, muchas veces doloroso, pero profundamente gratificante. Usar mi propia experiencia de trauma para ayudar a otros a navegar por los suyos daba sentido a todo lo que había ocurrido. En 1977, a los 26 años, descubrí que estaba embarazada. La noticia trajo una mezcla compleja de emociones. Alegría, sí, pero también terror. ¿Cómo podría ser madre cuando había perdido a la mía tan joven? ¿Cómo protegería a esta criatura en un mundo que se había mostrado tan brutal? El doctor Eduardo, ahora más un amigo que terapeuta, me ayudó a navegar por esos miedos. «No estás condenada a repetir el pasado, Janet», me recordó. «Tu experiencia te ha dado una sabiduría que muchos padres nunca tendrán». Mi padre quedó extasiado con la noticia. Algo en él rejuveneció con la perspectiva de ser abuelo. Pintó la habitación del bebé, armó la cuna, comenzó a comprar juguetes meses antes del nacimiento. «¿Sabré ser abuelo?», me preguntó una noche, la inseguridad transparentándose. «Serás el mejor abuelo del mundo», respondí, sosteniendo su mano. «Este bebé tendrá tanta suerte de tenerte». En septiembre de 1977 nació mi hija Marilene, nombre elegido en honor a mi madre. Sostener aquel pequeño bulto en mis brazos fue como sentir mi corazón fuera del cuerpo, expuesto y vulnerable, pero también increíblemente fuerte. El amor que sentí fue tan abrumador que me dejó sin aliento. El primer año con Mari fue agotador, aterrador y maravilloso. Carlos demostró ser un padre dedicado, compartiendo todas las responsabilidades. Mi padre aparecía casi diariamente, trayendo regalos, ofreciendo ayuda o simplemente queriendo sostener a su nieta unos minutos. Mari creció rodeada de amor, protegida pero no sofocada. Decidimos desde el principio que cuando tuviera edad suficiente le contaríamos lo ocurrido con nuestra familia. No todos los detalles sombríos, pero lo esencial, que su abuela había sido víctima de violencia, que su abuelo y yo habíamos sobrevivido a una gran tragedia. Queríamos que entendiera sus raíces, pero sin cargar con nuestros traumas. En 1980 tuvimos nuestro segundo hijo, Valdir, en honor a mi padre. Ver a los dos nietos juntos, a mi padre con un nieto en cada brazo, era una imagen que jamás imaginé posible en los días más oscuros tras la tragedia. La vida siguió su curso. Tuvimos alegrías, las primeras palabras de los niños, cumpleaños, graduaciones. Tuvimos tristezas también. La muerte de mi padre en 1995, de un ataque cardíaco a los 70 años. Pero incluso en las pérdidas había una diferencia fundamental. Ya no estábamos solos, despedazados por la tragedia. Habíamos construido una familia, una red de apoyo, una vida plena a pesar de todo. Mari se graduó en medicina, Valdir en ingeniería. Ambos se casaron, me dieron nietos maravillosos. Carlos y yo celebramos 50 años de matrimonio el año pasado. Medio siglo de compañerismo, respeto y un amor que creció de las cenizas de la mayor tragedia que alguien pueda imaginar. Hoy, a los 73 años, sentada en esta sala conversando con ustedes, miro hacia atrás y veo que mi vida no fue definida por lo que perdí, sino por lo que construí después. No soy solo la niña que sobrevivió al horror. Soy una mujer que encontró fuerza donde creía que no había ninguna, que aprendió a amar cuando pensaba que el corazón estaba permanentemente roto. Si hay una lección que puedo compartir de mi jornada, es esta. El trauma no tiene el poder de determinar quién serás para siempre. Sí, deja cicatrices. Sí,
te cambia fundamentalmente, pero no determina el valor de tu vida ni limita tu capacidad de encontrar alegría, propósito y amor nuevamente. Mi historia no trata sobre la tragedia, sino sobre lo que vino después, la reconstrucción, la sanación, el descubrimiento de que somos mucho más resilientes de lo que imaginamos. Es sobre cómo, incluso en las noches más oscuras, existe la posibilidad del amanecer. Si estás pasando por tu propio valle de sombras ahora, quiero que sepas, no estás solo. Hay un camino a través del dolor, incluso cuando parece imposible verlo. Un paso a la vez, un día a la vez, y quizás, años después, mirarás hacia atrás como yo estoy haciendo ahora y verás que construiste algo hermoso a partir de las ruinas. Mis queridos, si esta historia tocó su corazón, me haría muy feliz si dejaran un like en este video y se suscribieran al canal. Este lugar se ha convertido en mi rinconcito para compartir no solo mis experiencias, sino también para conectar con personas como ustedes. Recuerden, nuestras cicatrices cuentan historias de supervivencia, no solo de dolor, y compartirlas puede ser el primer paso en la sanación de alguien que está sufriendo en silencio. Hasta el próximo video, mis queridos. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes.